Aleluya, es muy bueno estar aquí otra vez. Greetings from the church in London, Canada. Saludos de la iglesia en Canadá, en Londres. This afternoon I want to speak about becoming a violent Christian. En esta tarde quiero hablar acerca de ser un cristiano violento. Overcoming passivity. Para vencer la pasividad. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. The book of Daniel is filled with many prophecies which provide insights in the end time, of the end times. El libro de Daniel tiene muchas revelaciones que nos ayudan a entender los últimos tiempos. These prophecies found in Daniel do not paint a picture of God's people being downtrodden. Estas imágenes del libro de Daniel no dibujan al pueblo de Dios siendo aplastado. Instead, it paints a picture of people filled with faith and able to rise above the persecution and difficulties. Más bien, describen al pueblo de Dios que se levanta, que avanza con poder para cumplir los propósitos de Dios. It pictures the people of God with faith to do great things for the glory of God. Nos describe al pueblo de Dios con fe haciendo cosas grandes para Dios. However, there's one condition that believers need to meet so we can do great things for God. De cualquier manera hay una condición que los creyentes tienen que tener para cumplir los propósitos de Dios. We need to have a vibrant relationship with God and a deep understanding of His Word. Tenemos que tener una relación vibrante con Dios y un entendimiento profundo de su palabra. For it says in Daniel, "But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." Porque aquí dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. In 2 Chronicles 16:9, Segunda de Crónicas 16:9. it says, "The eyes of the Lord run to and fro through the earth to show Himself strong on behalf of those who's loyal to Him." Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque aquí adelante habrá más guerra contra ti. God is eagerly looking and searching among His people. Dios está con todo su deseo buscando y tratando de encontrar en su pueblo Those who are willing to totally yield to Him, aquellos que están dispuestos a entregarse completamente a Él, so that His glory and power can be seen through them. para que su gloria y poder pueda ser vista a través de ellos. He's looking for those whose hearts are fully loyal to Him. Está buscando aquellos corazones que son completamente fieles a Él. The problem with many of God's people is they're half-hearted in their relationship with God. El problema con mucho del pueblo de Dios es que tienen un corazón dividido en relación a su relación con Dios. And because of that, their service to Him is also weak. Y por causa de eso su relación con Dios es débil. When we're half-hearted, Pero cuando nos entregamos de todo corazón, our lives reflect that. nuestras vidas lo van a reflejar. We're self-centered, we're selfish, we're lazy spiritually. Cuando somos flojos, cuando somos egocéntricos, cuando estamos lentos espiritualmente. And we live defeated lives. Y cuando vivimos vidas derrotadas. And because of this, Y por causa de todo esto, it reinforces the wrong belief, refuerza la idea equivocada don't expect much from God. de no esperar mucho de parte de Dios. If you're a young believer, Si tú eres un creyente joven and you have people who've been believers for decades, y has visto gente que ha sido creyente por décadas, and they still are troubled by the same problems for years and years and years, que todavía luchan con los mismos problemas por años y años y años. they think, well, I guess that's just the way it is. Y el joven va a decir, bueno, yo creo que así es la vida cristiana. We'll keep going to church until one day we die. Solamente ir a la iglesia hasta que nos moramos. But we need to show that God changes us and frees us. Pero tenemos que mostrar que Dios nos cambia y nos libera. In Matthew 6:10, En Mateo 6:10 it says this in the Lord's Prayer. dice esto en el Padre Nuestro. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
This part of the Lord's Prayer Esta parte del Padre Nuestro should fill us with expectation and boldness to believe for great things from God. nos debe de llenar de expectación y de atrevimiento para ver la obra de Dios. It's a faith-filled and joyful prayer. Es una oración llena de fe y de gozo. There are 4 things we can learn from that one verse. Las 4 cosas que podemos aprender de este versículo: God's will is already being done perfectly in heaven. que la voluntad de Dios ya ha sido cumplida perfectamente en el cielo, God's will is not yet being done fully on the earth. que la voluntad de Dios todavía no se cumple completamente en la tierra, We can agree with God in prayer to see His will done on earth, que nos podemos poner de acuerdo con Dios para ver su voluntad en la tierra, and His kingdom is coming, and His perfect will be established on this earth. y que su reino ya viene y que vamos a ver su perfecta voluntad en la tierra. In Matthew 6:33, En Mateo 6:33 it says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. God has called us to put our priorities right, where His priority is above our priority. Dios nos enseña a poner las prioridades correctamente, donde sus prioridades van por encima de mis prioridades. This is the only way to overcome, Y esta es la única manera de vencer, when we put His will above our will. cuando ponemos su voluntad por encima de la nuestra. In Psalm 37 verse 4, Salmo 37:4 it says, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. When we delight in God Cuando nos deleitamos en Dios and put His priorities ahead of our priorities, y ponemos sus prioridades adelante de las nuestras, He then makes us have the same desires as He has, Él hace que nuestros deseos sean los mismos que Él tiene. and then we will see the fulfillment of our desires. Y entonces vamos a ver el cumplimiento de nuestros deseos. God wants to manifest His glory on this earth. Dios quiere manifestar su gloria en esta tierra. At Jesus' birth, He was declared the King of the Jews. Cuando Jesús nació, Él fue declarado Rey de los judíos. In Matthew 2:2, En Mateo 2:2, we don't have to maybe read it, but no lo vamos a leer. King Jesus has already come, and once He set His foot on the earth, His kingdom began and continues to be established. Nació el Señor Jesús, y en cuanto Él puso un pie en esta tierra, su reino empezó hasta llegar a ser establecido. When He was born, Cuando Él fue nacido, He came Él vino as the King. como Rey. And you cannot have a kingdom without a king. Y no puedes tener un reino sin rey. But when He was born as a man, Pero cuando Jesús nació como hombre, the king stepped foot on earth. el rey puso su pie en esta tierra. Jesus was born a king, Jesús fue nacido como rey and He died a king. y también murió como rey. Over His cross was written, Sobre su cabeza en la cruz estaba escrito: "This is Jesus, the King of the Jews." este es Jesús, el rey de los judíos. He was born a king, He died a king, Nació como rey, murió como rey, and He was resurrected from the dead as proof that He's the King of Kings. y resucitó de los muertos como prueba de que Él es Rey de Reyes. In Revelation 1:5, En Apocalipsis 1:5 it says, "From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler over the kings of the earth." y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. And Jesus will return as a conquering king to establish His eternal kingdom. Y Jesús va a regresar también como un rey conquistador para establecer su reino eternamente. In Revelation 19:16, En Apocalipsis and 19:16, He has on His robe and on His thigh written the name, the King of Kings and Lord of Lords. y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. In Matthew 11:12, En Mateo 11:12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. This one verse provides an essential key to living a fruitful and overcoming life.
Este versículo en sí nos da una clave exacta para poder vivir una vida de éxito en el reino de Dios. It says, from the days of John the Baptist until now, Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, something significant happened during the days of John the Baptist. algo significativo pasó en los días de Juan el Bautista. A change had taken place. Un cambio sucedió. Jesus Christ, the King of Kings, was born into the world. Jesús, el Rey de Reyes, nació en este mundo. And then it says, and the kingdom of heaven suffers violence. Y luego dice, el reino de los cielos sufre violencia. The verb suffers violence Y el verbo sufre violencia can be translated in the middle voice in the Greek, puede traducirse en la voz media en el griego, which means que significa the kingdom of heaven is forcing itself. que el reino de Dios está forzando a sí mismo. The kingdom of heaven is doing itself, pushing itself on man. El reino de Dios está empujándose a sí mismo para entrar en los hombres. It's the kingdom of heaven that is coming forth with force Es el reino de los cielos que viene con fuerza and violence, y violencia, so that man cannot miss what God is doing. para que el hombre no pierda lo que Dios está haciendo. From the starting point of the days of John the Baptist, even to this very moment, Desde los días de inicio de Juan el Bautista hasta este mismo momento, the kingdom of heaven is forcing itself upon the attention of men. el reino de Dios está forzando a sí mismo para llamar la atención de todos los hombres. In Matthew chapter 2, En Mateo 2, the wise men came. vinieron los sabios, They saw the star. vieron la estrella The king of the Jews is born. y dijeron, el rey de los judíos ha They're following the nacido. star, Siguieron a la estrella and so they went to the capital, y llegaron a la capital, Jerusalem. Jerusalén, And they talked to Herod, y hablaron con Herodes, and they talked to all the governors. y hablaron con todos los And they gobernadores, say, your king is born. y les dijeron, tu rey ha nacido, We've come to worship him. y venimos a adorarle. And it says Herod and all Jerusalem was troubled. Y dice que Herodes y toda Jerusalén se conmovió, se It sacudió. was not a mistake they went to Jerusalem first. No era un error que ellos llegaran primero a Jerusalén. The king of the Jews had been born, Había nacido el rey de los judíos, and the kingdom of heaven was forcing itself to the attention of man. y el reino de los cielos empezó a forzarse para llamar la atención de la gente. And they were forced to notice this. Y se forzó para notar esto. And they shook. Y ellos se sacudieron. A few more different translations of Matthew 11:12. Otras traducciones de Mateo 11:12. So this will have to be translated from the English. It's a New Century Version. Esto lo vamos a traducir de la traducción en el inglés, es la traducción del nuevo centenario. Since the time John the Baptist came until now, Desde el tiempo en el que Juan el Bautista llegó hasta ahorita, the kingdom of heaven has been going forward in strength. el reino de los cielos ha ido hacia adelante con fuerza. And people have been trying to take it by force. Y la gente ha tratado de tomarlo por fuerza. Another translation says it this way. Otra traducción nos dice esto. From the days of John the Baptist until now, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, el reino de los cielos ha estado avanzando con fuerza. and forceful men have laid hold of it. Y los hombres que tienen fuerza lo están tomando. God's kingdom is not struggling or being attacked. El reino de Dios no está luchando o defendiéndose después de ser atacado. But instead, Más bien, it is advancing forward, está avanzando hacia adelante. and it's pushing itself upon the affairs of mankind and of individuals. Sí, y se está forzando a meterse en todas las actividades de los hombres del mundo. People cannot ignore God. La gente no puede ignorar a Dios. Either they accept Christ or reject Him. There's no middle ground. Ya sea aceptan a Jesucristo o lo rechazan, pero no hay tierra en medio. Either we're for Him or against Him. Ya sea que estén por Él o en contra de Él. Either way, Christ's kingdom is going forward. Y aquí vemos que el reino de Dios está avanzando. It says in the New Testament, Dice en el Nuevo Testamento, in the end times, en los últimos días, that we will be persecuted.
que vamos a ser perseguidos. Some will be arrested. Algunos seremos Some will be even arrestados. killed. Algunos serán muertos. Why was that? Why did the Bible say this is going to happen? ¿Por qué la Biblia nos dice que esto va a pasar? It's because the kingdom of heaven is going forward and people are trying to stop it, but it is unstoppable. Porque el reino de Dios está avanzando y la gente lo va a tratar de detener, pero no se puede detener. You know, the Bible never teaches us to pray for persecution to stop. La Biblia nunca nos dice que oremos para que no haya persecución. It tells us to pray for our Christian brothers and sisters, Sí nos dice que oremos por nuestros hermanos y hermanas, for their protection, por su protección, for their strength, por su fortaleza, for victory. por victoria, But the Bible never says, and pray that the persecution will stop. pero nunca la Biblia dice que oremos para que la persecución Do you pare. know why? ¿Sabes por qué? Because if we wanted to, Porque si lo quisiéramos, we could stop persecution tomorrow morning and there would be not one more Christian ever persecuted. mañana mismo pararía la persecución y no habría ni un solo más cristiano perseguido. We have that choice. Tenemos nosotros esa Do you decisión. know how? ¿Sabes cómo? If every Christian in the world stopped talking about Jesus tomorrow morning, there would be no more persecution. Si todos los cristianos dejan de hablar de Jesús mañana, en la mañana se acaba la persecución. But we're not. Pero no lo vamos a We're hacer. telling about Jesus. Estamos enamorados de And Jesús. we're forcing, the kingdom of heaven is forcing itself upon the attention of mankind. Y el reino de Dios se está forzando para llamar la atención de toda la humanidad. You know, it says that the gates of hell will not prevail. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Do you know gates are not an offensive weapon, but a defensive weapon? ¿Sabes? Las puertas no nos hablan de una arma de ofensiva, sino de defensiva. Like, let's say somebody came to attack you, Si alguien viene a atacarte, you wouldn't go and try to grab your door and hit him. tú no vas a ir a agarrar tu puerta para golpearlo. You close the door. Más bien cierras la puerta. See, a gate is something you do when you're afraid and you're trying to stop someone from coming. Cuando tú tienes miedo y no quieres que eso entre, cierras la puerta. The kingdom of darkness is trying to stop the kingdom of God from moving forward. El reino de las tinieblas está tratando de detener al reino de los cielos de que avance. But the gates of hell cannot stop it, and those gates are being broken down. Y el reino de las tinieblas no puede detenerlo y se van a destruir. It says, and the violent take it by force. Dice, los violentos lo arrebatan. Another translation is, those who take it by storm and seize the kingdom of heaven like a precious prize. Otra traducción dice, aquellos lo toman como si fueran una tormenta y lo valoran como un premio muy valioso. As believers, Como creyentes, we must see the precious treasure of God's kingdom, debemos de ver el valor tan precioso del reino de Dios, so that we will be violent and fight for that. para que puedas ser violento y puedas pelear por ese reino. It is worth fighting for God's kingdom. Vale la pena pelear por el reino de Dios. Here's sort of the translation I put together from the different translations. Aquí hay otra traducción que yo junté de diferentes traducciones. From the starting point of the days of John the Baptist, Desde el punto de partida de los días de Juan el Bautista, even to this very moment, aún hasta este mismo momento, the kingdom of heaven is forcing itself upon men's attention. el reino de Dios de los cielos se está forzando sobre la atención de los hombres, And the violent y los violentos and those who use force y aquellos que usan la fuerza take it by storm lo toman como si fuera una tormenta and are seizing it as a precious treasure. y lo sostienen como si fuera un precioso tesoro. God is seeking to get our attention, Dios está queriendo llamar nuestra atención, and those who recognize the value of what God is offering y aquellos que valoran lo que Dios está ofreciendo aggressively are seeking it. lo están buscando agresivamente. Only the violent Christians will be able to receive what God is offering him or her. Solamente los cristianos violentos van a ser capaces de recibir todo lo que Dios tiene para ellos. You know what the most violent thing a Christian can do? The most violent thing a Christian can do. ¿Sabes cuál es la cosa más violenta que un cristiano puede hacer? The most violent thing a Christian can do is be fully obedient to God.
La cosa más violenta que un cristiano puede hacer es ser completamente obediente a la palabra de Dios. When we're obedient to God fully, Cuando tú eres completamente obediente a Dios, it is so violent. eso es tan violento. You know, John the Baptist was a violent man. ¿Sabes? Juan el Bautista era un hombre violento. He was too violent, in fact. Tal vez era demasiado violento. He fully obeyed God. Él obedeció a Dios completamente. He was so violent, Él era tan violento they said, we have to cut his head off. He is too violent. que dijeron tenemos que cortarle la cabeza porque es demasiado violento. And what was his violence? ¿Y cuál era su violencia? He was totally loyal and obedient to God. Él era completamente leal y obediente a Dios. Sometimes Christians are unable to resist temptation. A veces los cristianos no pueden resistir la tentación. And the reason is Y la razón de eso es, not because the temptation is too strong, no porque la tentación es demasiado fuerte, but their desires for God are too weak. sino porque sus deseos por Dios son muy débiles. They are too easily pleased with the status quo. Se satisfacen muy fácilmente con el estado en el que están. Sometimes Christians who struggle with addictions or other problems, Algunos cristianos están luchando con adicciones u otros problemas. they say, oh, these desires are too strong for these drugs. Oh, tengo estos deseos tan fuertes por estas drogas. No. It's not that your desire is too strong. It's they're too weak for God. No es que tus deseos sean muy fuertes por las drogas, es que son muy débiles por They Dios. have no desire to be violent. No tienen ningún deseo de ser violentos. They're willing to live lukewarm and defeated lives instead of being violent Christians and willing to be fully obedient to God. Están dispuestos a vivir vidas tibias en vez de ser violentos y querer vivir en una fidelidad y obediencia total a Dios. They fail to see God do great things in their lives, and they fail to do great things for God. Ellos no pueden ver a Dios haciendo grandes cosas en sus vidas y por supuesto no pueden hacer cosas grandes. I'd like to give a few examples of the violent Christian actions through sacrifice. Te voy a dar algunos ejemplos de acciones violentas de cristianos a través del sacrificio. The word sacrifice La palabra sacrificio is a violent word. es una palabra violenta. You know what it means? ¿Sabes qué significa? It means you take an animal Dice, tomas un animal and you kill it. y lo matas. You don't put it to sleep, you kill it. No lo pones a dormir, lo matas. So the idea of sacrifice is violent. Así es que la idea de sacrificio es una idea violenta. When you sacrifice something, it must die. Cuando sacrificas algo debe de morir. And if we sacrifice ourselves to God, Y si nos sacrificamos hacia Dios, we must die to ourselves so we can live to Christ. nos tenemos que morir para que entonces vivamos para Cristo. The first sacrifice of violence. ¿Cuál es el primer sacrificio de violencia? The sacrifice of obedience. Es el sacrificio de obediencia. Could you read 1 Samuel 15:22? 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Full obedience is the most violent thing we can do, and it executes our rebellious nature. La obediencia es el sacrificio más violento que podemos hacer y mata a la naturaleza rebelde. Absolute obedience is not obeying as we think or want. Obediencia absoluta no es obedecer según yo creo que debo de hacer, Because that could lead to fanaticism. porque eso puede llevarnos a ser fanáticos. But absolute obedience is doing truly what God instructs and leads us. Pero la obediencia absoluta es hacer completamente lo que Dios nos instruye y a donde Él nos guía. There is the sacrifice of praise and thanksgiving. Otro sacrificio es el de alabanza y acción de gracias. You know, sometimes when things don't go well, A veces cuando las cosas no van bien, there's disappointments, hay decepciones, there's pain, hay dolor, things don't work out and we're hurt.
las cosas no funcionan y salimos lastimados, and you want to be violent, y tú quieres ser violento, you know what you do? ¿sabes qué debes hacer? You begin to praise and thank God. Empieza a alabar y a darle gracias a Dios. Thank you, Lord. Gracias, I Señor. praise you, Lord. Te alabo, Señor. Even though this is difficult, I thank you and praise you. Aunque esto no está bien, pero yo te alabo y te bendigo. You are having to put to death your self-sense of entitlement. Tú tienes que matar aquel sentido de que tienes derecho de las That cosas. does violence to your own selfishness. Eso está haciéndole violencia a tu egoísmo. The third one is the sacrifice of blessing our enemies. El tercer sacrificio es aquel que se llama bendecir a nuestros enemigos. You know, Romans 12:20. Romanos 12:20. Therefore, if your enemy hungers, feed him. If he thirsts, give him drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Imagine if I walked up to someone like my friend here, Imagínate que yo llego con alguien así como mi amigo aquí, and I had a big metal drum filled with hot burning coals. y yo tengo una olla metálica llena de carbones encendidos. And I would take it, sneak up, and pour those hot coals on his head. Y de repente me acerco y le echo encima todos aquellos carbones encendidos. What would you say? ¿Qué dirías? He's a crazy man. Está loco, He's violent. es violento. What happened? How could he do such a thing? ¿Por qué puede hacer él eso? But when you go to your enemies, Pero cuando tú vas a tus enemigos, those who hate you, a esos que te odian, those who've wronged you, aquellos que te hacen those who gossip against you, aquellos que hacen chismes acerca de and ti you bless them, y los bendices and you pray for them, y los oras por and ellos you do good to them, y les haces bien, you know what they say? ¿sabes qué dicen? Get away from me! Vete de mí, Why are you doing this? ya no me hagas esto, I can't handle this. ya no puedo manejar Hate me, esto. yes, but don't do good. Ódiame si quieres, pero no me hagas ningún bien. Are you crazy? Don't you know what I've done against you? ¿Estás loco? ¿No sabes lo que me estás haciendo? It is so violent. Es tan violento, It is so violent es tan violento that people have come to Christ. que la gente está viniendo a Cristo. People who killed Christians have come to Christ because of the violence of the Christians blessing them. La gente que mató a Cristo está viniendo a Cristo por causa de la violencia de los cristianos. It was too violent. Era demasiado violento. Number 4 is the sacrifice of righteousness. Hay otro sacrificio que es el sacrificio de justicia. In Matthew 5:10, En Mateo 5:10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. When we walk godly, Cuando caminamos de acuerdo a Dios, when we share the love of Christ in a godly way, cuando compartimos el amor de Dios en la manera de Dios, that is so violent eso es tan violento that people will persecute you. que la gente te va a perseguir. Now, I don't know how it is in Mexico, Yo sé qué pasa en México, but in Canada, pero en Canadá, sometimes Christians are persecuted, a veces los cristianos son perseguidos, but not for righteousness' sake, no por causa de la justicia, but because they're obnoxious. sino porque son bien extraños. They're self-righteous. Tienen justicia propia, They judge others. juzgan a los demás. And they're not being persecuted for righteousness' sake, they're being persecuted because they're obnoxious. No están siendo perseguidos por causa de la justicia, sino porque son extraños. We judge others. We judge non-Christians. Juzgamos otros, juzgamos a los no cristianos. We show anger and frustration. Mostramos enojo y frustración And people react to that in a bad y way. la gente reacciona a eso en una manera. But when we're persecuted for righteousness' sake, Pero cuando somos perseguidos por causa de la justicia, it's because we're showing the love of Christ. es porque estamos mostrando el amor de Cristo, Because we're living a holy life. porque estamos viviendo una vida santa, Because we don't compromise the truth. porque no cedemos la verdad. Number 5 is the sacrifice of forgiveness. Hay otro número 5 que es el sacrificio de perdonar a los demás. When people have wronged us Cuando la gente nos ha hecho mal, and hurt us nos ha herido, and cheated us,
nos ha hecho trampa and we forgive them. y los perdonamos. We forgive them when they aren't even sorry. Los perdonamos aunque ellos ni siquiera lo pidan. We forgive them even when they don't ask for forgiveness. Los perdonamos aunque no nos pidan perdón. And we're doing violence against our sense of self-vindication Y estamos haciendo violencia en contra de nuestro sentido de ser reivindicados and retaliation. y nuestro sentido de venganza. We're forgiving them Los estamos perdonando and we're letting them go. y los dejamos ir. You know, sometimes you meet Christians and they'll talk about how they were hurt in the past. A veces hablamos con cristianos y nos platican de cómo los lastimaron en el pasado. One time my wife met a lady, Una vez mi esposa conoció a una mujer a Christian. que era cristiana. We hadn't seen her in about 10 years, No la habíamos visto como por 10 años, but she always struggled with what people did to her when she was younger. pero ella siempre tenía esa lucha de recordar las cosas que le hicieron a ella cuando era joven. And after 10 years, my wife bumped into her. Y después de 10 años mi esposa se la encontró, Started talking to her, empezó a platicar con ella. and she kept talking about the same things she talked about 10 years before, which happened Seguía 30 years before. diciendo las mismas cosas que había dicho hace 10 años de lo que le había pasado hace 30. You know, my wife looked at her. Mi esposa se la quedó viendo. She said, I'm so sorry for you. Le dijo, ay, lo siento tanto. You wasted another 10 years. Ya desperdiciaste otros 10 años. Do you know the things that you are thinking about? ¿Sabes las cosas que estás pensando What people did to you? que la gente te hizo? Probably those people don't even remember it anymore. ¿Sabes? La gente que te las hizo ya ni se acuerda. But you spent all these years Pero ahí estás tú todos estos años wasting your time. desperdiciando tu tiempo. And you know why? ¿Sabes por qué? She wants vindication. Porque esa persona She wants to see judgment against them. quiere ver juicio en contra de aquellos que la dañan. You know, unforgiveness ¿Sabes? El no perdonar is like drinking poison and expecting the other person to die. es como tomarte veneno y pensar que la otra persona se va a morir. But when we forgive, Pero cuando we're perdonamos, violent somos violentos and we give up our right for retaliation. y matamos nuestro deseo, nuestro derecho de venganza. The next is the sacrifice of submission. El siguiente es el sacrificio de sumisión. The sacrifice of submission does violence to our independence. El sacrificio de sumisión le hace violencia a nuestra independencia. Probably one of the most powerful things we can pray Una de las cosas que más podemos orar mirrors Jesus' prayer at Gethsemane. es como la oración que hizo Jesús en Getsemaní. Nevertheless, not my will, but your will be done. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. This single prayer is so powerful, Esta oración tan sencilla es tan poderosa, it's so violent, es tan violenta, that single prayer que esa sencilla oración led Jesus to the cross, llevó a Jesús a la cruz and in one action, y con una acción he defeated Satan, él derrotó a Satanás, he defeated sin, derrotó al and he pecado defeated the world y derrotó al mundo through his death and resurrection. a través de su muerte. y That resurrección. one prayer Esa oración, of violence, una violencia, not my will, but your will be done. no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Lord, let us Señor, surrender to your will like that. que nos sometamos a tu voluntad. And the last one is the sacrifice of humility. El último sacrificio es el sacrificio de humildad. The sacrifice of humility does violence to our pride. El sacrificio de humildad le hace violencia a nuestro orgullo. You ever had anybody treat you in a disrespectful way? ¿Alguien te ha tratado alguna vez de una manera irrespetuosa? And you kind of, wow, can he talk that way to me? Y dices, ¿cómo te atreves a hablarme así? But if you will humble yourself, Pero si tú te humillas, your pride will receive violence. tu orgullo va a recibir You violencia. will knock your pride down. You will knock it down, your pride. Y has ahí golpeado de muerte tu orgullo. It's so violent, your pride cannot continue to operate when we humble ourselves. Es tan violenta esta acción de humildad que nuestra soberbia no puede seguir operando. Passive lives prevent us from pressing through the victory. Las vidas pasivas no nos permiten llegar a las victorias. A passive Christian does not pray and read God's word when they feel dry. El cristiano pasivo ni ora ni lee la Biblia cuando se siente seco. You ever met a Christian and say, how are things going?
¿Sabes? Has conocido a un cristiano que le preguntas, ¿cómo van las cosas? They said, are you reading the Bible and praying? He estado leyendo y llorando. Not too much, I'm finding it hard. ¿Has estado leyendo y llorando? Y dicen, no, pues no mucho, me cuesta trabajo. I go, what do you mean hard? Is somebody threatening you to kill you if you read the Bible or pray? ¿Por qué te es difícil? ¿Alguien te está amenazando con una pistola para que no ores y no leas? You know what the problem is? ¿Sabes cuál es el The problema? flesh is too strong and their desires are too weak to passive. El problema es que su carne es demasiado fuerte y sus deseos por Dios son muy pasivos. But a violent Christian, Pero un cristiano no violento, matter how they feel, no importa cómo se siente, they pray ora and they read the Word, y lee la palabra, even when they feel dry, aunque se sienta seco, because they're violent. porque son violentos. A passive Christian exhibits outbursts of anger. Un cristiano pasivo se enoja y explota. A violent Christian exhibits self-control. Un cristiano violento tiene control propio. I'll show you what a passive Christian looks like. Te voy a enseñar cómo se ve un cristiano pasivo. I'm sick of this! I can't stand this! I hate this! Why is this happening? That's a Estoy passive Christian. cansado de esto, no lo aguanto más, ya no lo quiero. That's a passive Christian. Eso es un cristiano pasivo. But you know what a violent Christian looks like? ¿Sabes cómo se ve un cristiano violento? No matter what happens, they're quiet and peaceful. Broken? You're too violent. So a violent Christian is quiet and peaceful no matter what happens. He doesn't get angry. El cristiano violento está muy bueno el ejemplo para el cristiano violento. El cristiano violento está tranquilo y en paz, no importa que se le apague el micrófono. A passive Christian experiences turmoil even when a little tiny thing happens. Un cristiano pasivo se alborota por dentro cuando pasan aún cosas muy pequeñas. But a violent Christian Pero un cristiano violento has peace that passes understanding even in the face of great trials. tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento aún al estar enfrentando pruebas grandes. Sometimes things happen in our lives. Sometimes things happen in my life. A veces pasan cosas difíciles en nuestras vidas, en mi vida, Makes me sad. y me entristece Makes me discouraged. y me desanima. And I feel turmoil. Y siento adentro una tormenta. And you know what I do? ¿Sabes qué hago? I turn to God Me volteo a Dios and I begin to worship Him. y empiezo I a begin to alabar. praise Him. Empiezo a I begin to alabar. thank Him. Empiezo a I think of alabar. Calvary. Y me fijo en el I thank Him Calvario. that Jesus died so I have eternal life. Y empiezo a recordar que Cristo I murió worship para Him darme because I vida trust Him. eterna. Yo le adoro. And as I'm a pesar de praising todo. Him, Y a medida que le estoy alabando, that turmoil starts to leave. aquella tormenta se empieza a And ir. peace comes in my heart. Y empieza a entrar la paz en mi And I corazón. have become a violent Christian. Y yo me convierto en un cristiano violento. A passive Christian is discontent with God's provision, no matter how much they have or how great God's blessings have been. Un cristiano pasivo siempre está en descontento con Dios, no importa cuántas cosas tenga o qué tantas bendiciones le I don't know how it is here, but in Canada we have so much. Sabes, eso no pasa mucho aquí, pero en Canadá tenemos tanto. Somebody says, life is so difficult for me. Y alguien dice, oh, la vida es tan difícil para mí. I don't have a good job, I just have a poor job. Oh, yo no tengo un buen trabajo, es bien pobre mi And I trabajo. just have a one-bedroom apartment, I want a house. Y yo solamente tengo un departamento de una recámara, quiero una casa. And I look at that person. Y yo me quedo viendo a esa persona. There are people who are starving to death. Hay gente que se está muriendo de hambre. There are people who have no place to live. Hay gente que no tiene dónde vivir. But because they're passive Christians, no matter how much they have, they're still discontent. Pero por causa de que son cristianos pasivos, no importa cuánto tengan, siempre están descontentos. But a violent Christian Un cristiano violento is satisfied and content even when they face lack. está satisfecho y contento aun cuando tiene falta de cosas. Paul was a violent Christian.
Pablo era un cristiano violento. He says, I know how to be content when I have much or when I have nothing. Él dijo, yo sé estar contento cuando tengo mucho y cuando no tengo nada. A passive Christian is driven by lusts. El cristiano pasivo está impulsado por su concupiscencia. A violent Christian is motivated by love. El cristiano violento está motivado por amor. A passive Christian El cristiano pasivo is impulsive. es impulsivo. A violent Christian is patient and does not react, but responds to the Holy Spirit. El cristiano violento es paciente y no reacciona, sino que espera el mover del Espíritu Santo. A passive Christian is motivated by self-interest and self-absorption. Y el cristiano pasivo está centrado en sí mismo y lo que le interesa es la atención propia. A violent Christian is a worshiper of God. Un cristiano violento es un adorador de Dios. A passive Christian can only be thankful and praise God when everything goes well. Un cristiano pasivo alaba y glorifica a Dios solamente cuando todo sale bien. A violent Christian is consistently filled with praise and thanksgiving to God no matter what their circumstances. Un cristiano violento es aquel que siempre está lleno de alabanza y acciones de gracias a Dios, no importando las circunstancias. We can see an example of violent faith in the story of Nehemiah. Podemos ver la historia de Nehemías que nos enseña una fe violenta. In the face of almost overwhelming opposition, Nehemiah stirred the Jews to rebuild the walls of Jerusalem, which had been totally broken down and neglected. Enfrentando una oposición tremenda, Nehemías animó a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén en tiempos difíciles. And we read that in Nehemiah 4, 1-3. Y podemos leer Nehemías 4, versículos del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. We see here that Nehemiah decided to start to rebuild the walls of the city of Jerusalem. Que cuando Nehemías decidió reedificar las murallas de Jerusalén, The enemy began to mock. el enemigo se empezó a burlar. And they said, what are these Jews doing? Y dijo, ¿qué están haciendo estos judíos? Whatever they build, even if a fox comes, it'll fall down. Todo lo que están haciendo, aunque es tan débil que si se sube una zorra, se cae. As Christians, Como cristianos, when we begin to say, I don't want to continue to live a defeated life, cuando decimos, ya no quiero vivir una vida de derrota, I'm going to seek God to change me. voy a buscar a Dios para que me cambie. And those areas I failed, I want to have victory. Y en las áreas que todavía fallo, quiero tener victoria. And the enemy will mock you Y el enemigo se va a burlar de ti and try to discourage us. y te va a tratar de desanimar. You've always been like this, you'll always be like that. Te va a decir, ay, siempre has sido así y así vas a hacer toda tu vida. But what do we see a violent Christian do? Pero ¿qué es lo que hace un cristiano violento? Verse 6 of Nehemiah. Versículo 6 en este capítulo 4 de Nehemías. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. In spite of the opposition, the Jews did not give in or give up, but they continued to build. A pesar de la oposición, los judíos no se rindieron ni abandonaron la obra, sino siguieron trabajando. We'll say, no matter how many years I have failed, No importa cuántos años haya yo fallado, I believe God will give me victory as I seek Him. yo creo que hoy Dios me va a dar la victoria si lo busco. Verses 7 and 8. Versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. When the enemy of the Jews saw the words of derision mocking didn't deter them, they resorted to threats. Cuando los enemigos de los judíos vieron que sus palabras de amenaza no los detuvieron,
vinieron con otro tipo de amenazas. But what was the response? Verse 9. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. How instead of Nehemiah and the Jews becoming disheartened, they became violent by turning to God in prayer and became even more diligent to guard against the attacks of the enemy. Los judíos, en vez de desanimarse por las amenazas de los enemigos, se esforzaron más y estuvieron avanzando y poniendo guardias de día y de noche en contra de los enemigos. And Nehemiah verses 10 to 12. Nehemías versículos 10 al 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. However, as this kept going, this pressure against the Jews, Y como esta presión en contra de los judíos siguió avanzando, they began to be overwhelmed by the plans of the enemies, ellos empezaron a ser sobrecogidos por los planes de los and the enemigos. people's faith became faltering. Y la fe de la gente empezaba a fallar. Fear and discouragement began to set in. Y el desánimo empezó a sentarse en ellos. Remember, the process to rebuild the walls took time. Acuérdate que el proceso de reconstruir los muros lleva tiempo. And for our lives to be spiritually built up will take time. Para que nuestras vidas puedan ser edificadas va a llevar tiempo. And daily, as we seek God, Y diariamente, a medida que buscamos a the work Dios, goes forward. la obra va a avanzar. But the enemy may say it'll never happen, it'll never be completed. Y el enemigo va a seguir diciendo, nunca va a suceder, nunca la van a terminar. And what is the enemy trying to do? ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de hacer? He's trying to make you passive. Te está tratando de hacer pasivo. To say, oh. Ah, But verses 13 and 14 of Nehemiah. pero versículos 13 y 14 aquí en Nehemías dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los